New Horizons Live. Modificar que un presidente en ejercicio modifique cláusulas constitucionales para mí no es ético hacer eso. Y esa es mi posición. Así dijo el presidente el martes con respecto al tema de la reforma constitucional, pero yo no estoy claro, o sea, porque ¿qué presidente en ejercicio puede modificar cláusulas constitucionales sin que se modifique la Constitución? Creo que eso no es posible. Entonces y cuando él dice yo no voy a promover una reforma constitucional, no voy a comparar senadores ni diputados, que es lo que creo que intenta decir con eso, ¿no? Sí, en el caso, lo que se interpreta con lo que planteaba el presidente Luis Abinader el pasado martes en el informe que presentaba el Consejo Económico y Social, ¿no? De los avances que se han realizado con el tema de las reformas y que evidentemente la reforma a la Constitución avances, es esa palabra es el grande. bueno. Y el tema de las reformas constitucionales, obviamente la que ha causado más Yo recuerdo ruido. el Quijote dijo eso también, avanzamos, Sancho. Sí. Ha causado más ruido y obviamente por la falta de consenso, si se quiere, y obviamente porque tocaría la Carta Magna, que desde donde se desprende todo. Y el propio presidente hablaba justamente de que no estaría haciendo lo que han hecho los partidos de oposición, que es lo que él califica de no ético, de modificar la Constitución para beneficio particular. Y ahí obviamente es parte de ese dime y direte, de ese como primera vez que lo voy a decir acá porque había querido no referirme a este punto, de sentar en efecto en la silla de la oposición a Leonel Fernández, porque lo que ha hecho el presidente es colocar a Leonel Fernández en la palestra pública como su principal opositor de gobierno, sin duda. No ha hecho otra cosa al momento de llevarlo a su propio discurso de gobierno. Quizá lo escogió como bajo el entendido de que es el más débil de los opositores. Eso que tiene más cosas que tú le puedes indulgar, se dice. Sí. Eso aguanta un análisis un poquito más profundo, pero bueno, en este caso a eso se refiere el presidente Luis Abinader cuando habla de lo poco ético, porque justamente en las versiones pasadas de reforma, pues obviamente se ha señalado, acusado y se habla todavía al día de hoy de una reforma constitucional hecha a la medida para poder perpetuarse en el poder, y el presidente Luis Abinader aquí ha querido plantear que su única intención ha sido lograr la independencia del Ministerio Público y que por eso lo quiere de consenso, que no sea algo que él imponga ni que los miembros de su partido en el Congreso pues simplemente vayan a aportar su rúbrica o su sello gomígrafo para poder lograr la independencia de este ministerio. Obviamente ahí tenemos muchas cosas que pudiésemos analizar con la pertinencia, que si con la Constitución se debe lograr, que si no debería estarse metiendo eso el presidente. Hay muchas cosas ahí que pudiéramos analizar, pero es la intención que él tiene de que quede por escrito, fijado en la Carta Magna, que el Ministerio Público debería ser independiente y no responder a una administración de gobierno transitoria. Obviamente ahí eso también tiene muchísimos bajaderos, porque el que hace la ley hace la trampa, y eso también puede darse por otras vías, no necesariamente el hecho de que esté asentado en la Constitución, no se le pueda buscar un bajadero político a esa situación. Mira, los argumentos del presidente, con el mayor de los respetos, son demasiado débiles. Son débiles porque que tú pongas en la Constitución, vamos a asumir, a reducirlo al absurdo, como se hace en matemática. Vamos a llevarlo al caso de que sí, que se logró que la Constitución de la República diga que es una terna que tiene que ir al Congreso, y el Congreso que decide, el Congreso político. Uh-huh. Y el Congreso está en manos del poder político, y probablemente en el Congreso de la República el Poder Ejecutivo va a ejercer mucho poder sobre el Congreso, porque casi siempre en nuestro país las elecciones, cuando la gana un presidente, gana muchos senadores y diputados. El único presidente aquí que gobernó durante 4 años y no tenía prácticamente ninguna fuerza congresual fue Leonel Fernández del 96 al 2000. Uh-huh. Porque hasta Balaguer, para entregar el poder en el año 78, pidió sus 5 senadores. ¿Entiendes? Y Vincho tuvo aquel juntazo para garantizarle sus 5 senadores, para que el tipo pudiera controlar la justicia. Entonces, los presidentes siempre tienen poder. Entonces, ese argumento, esa meta que vamos a lograr, porque ¿cuál es la meta?
que no sea el presidente que lo diga directamente. Ok, si no lo dice el presidente directamente, ¿qué es lo que él va a hacer? El presidente va a nombrar una terna y esa terna va a ir al Congreso y el Congreso la va a elegir. El Congreso sigue siendo un cuerpo político. Claro. Entonces, primer punto. Segundo punto, usted mismo ha dicho que al día de hoy, vámonos entonces al absurdo para el otro lado, estamos trabajando con la constitución actual que es débil, que permite que el presidente elija directamente al procurador y el procurador es el jefe del Poder Judicial de la parte del Estado, porque el jefe del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la Suprema, pero de la parte del Estado, ¿no? De la persecución y obediencia a las leyes es la Procuraduría, inclusive de las cárceles, del sistema penitenciario. Entonces, fue con esa constitución débil que usted eligió a esa persona, que usted dice que lo eligió sin conocerla, sin pedirle ningún favor ni nada a cambio, y todo lo contrario, la ha dejado participar de forma independiente. Entonces, ¿el problema es la Constitución o el problema es la voluntad del presidente? Política, claro. Es la voluntad del presidente el problema. Entonces ahora, si usted lo pudo hacer, ¿por qué no podemos pensar que otro lo puede hacer igual? Podemos pensar que sí, que otro lo puede hacer igual. Entonces vamos a quedarnos aquí entonces en el medio. Ya fuimos a los dos extremos. Y en el extremo actual se puede. Vámonos a quedar aquí en el medio. En serio, ahora mismo, con ese Congreso, un Congreso que tiene 6 legisladores que están actualmente siendo perseguidos judicialmente, uno de ellos inclusive fuera del territorio dominicano, que todavía cobra aquí, pero el tipo está preso allá. Ese Congreso es el que me va a validar a mí este acervo de integridad y de hegemonía de la ética y la moral. Yo como que no lo veo. Primer punto. Segundo, en serio, luego de una reforma constitucional que apenas tiene 12 años, que todavía no se ha podido implementar a plena capacidad, donde usted tiene tantos otros proyectos de leyes fundamentales para los cuales su liderazgo tiene que verse utilizado para nosotros poder garantizar una reforma de la Ley de Seguridad Social, una reforma del Código Laboral, una reforma del Código Tributario, una reforma de la Ley de Migración. Porque no es posible que si usted quiere venir a República Dominicana a trabajar y usted es profesional, a usted se la pongan en China. Porque nosotros necesitamos esa mano de obra capacitada en República Dominicana. Y no es posible que para usted sacar un pasaporte, los venezolanos le están cobrando 80,000 pesos por la residencia dominicana y le hacen la vida imposible y le cobran por todos lados. Y es un desorden eso. Entonces, señores, tenemos demasiada prioridad. Una reforma policial, ya hemos hablado, ¿verdad? Eso está ahora mismo calientico. Entonces vamos el liderazgo político y la legitimidad política que usted tiene, vamos a utilizarla donde realmente se necesita. La misma ley de educación requiere de serio análisis, porque los resultados no se ven, porque hace 10 años que esta sociedad está sacrificando el 4% del PIB. Antes nos sacrificábamos muy poco, ahora estamos sacrificando el 4% del PIB y no estamos viendo resultados. La Ley General de Salud tiene serios inconvenientes porque estamos presos en nuestra casa y no tenemos garantía sanitaria ninguna. Entonces, óyeme, son demasiados temas los que tenemos que atender para que nosotros sigamos ahora mismo batiendo una bendita reforma constitucional arriba de otra. Por ese solo acápite. Definitivamente es eso lo que de alguna manera preocupa, y dando siempre el beneficio de las buenas intenciones. Entendemos quizás que las intenciones son importantes, pero mientras vemos las buenas intenciones, hay decisiones
de corte de política social que se están dejando de tomar y nos estamos abocando, por ejemplo, en estas 13 reformas que estamos viendo en discusión en el Consejo Económico y Social, de lo único que se ha hablado con mayor fuerza, con mayor ahínco, es todo lo que tiene que ver con el aspecto político. Cuando hablamos de unificar elecciones, cuando hablamos de escogencia de jueces para el Tribunal Constitucional, cuando hablamos en este caso de la figura de bendito Dios, la figura de Milagro, de Germán, se me fue. Milagro Ortiz. No, de la Procuraduría. Miriam. La figura del Procurador General de la República. Y justamente hemos olvidado todas esas otras cosas que son reivindicaciones sociales que la gente está esperando por segundo. En el mismo tema de la seguridad social, señor Garrido, en Bonao ayer veíamos un caso muy dramático de un joven que cuenta con un plan básico de seguro de salud, cuenta con un plan complementario de seguro de salud y estaba, como todo joven, disfrutando de una bailada en Bonao. Estaba bailando con sus amigos, que no sé qué, y el lugar aparentemente era pequeño y chocó la bebida de alguien. Lamentablemente el joven allí fue atacado por un grupo de los que se sintieron ofendidos y tiene 9 estocadas. El joven está grave. Al borde de la muerte. Al borde de la muerte y no le cubre ninguno de los 2 seguros que paga porque está tipificado como riña. O sea, el joven es atacado en un espacio vulnerable, no estaba en medio de una riña y el sistema de salud del país lo asume como una persona violenta, o sea, señores, este joven paga 2 seguros, un básico y un complementario. Tiene que hacerse 3 cirugías porque en una de las heridas que tiene en la pierna, pues una de las arterias de oxigenación está destruida. O sea, y está al borde de la muerte y su familia tiene que salir a pedir dinero para poder operarlo, pagando 2 seguros. Entonces, ¿quién es que realmente le va a poner el cascabel al gato? Vuelvo y pregunto. Mientras los políticos dominicanos se siguen endulzando sus propias arcas con estos debates estériles en la opinión pública que no dan resultado para el ciudadano que está pasando trabajo todos los días en la calle. Es que la ley de seguridad social, la reglamentación de la superintendencia de salud, sabemos que tiene enormes oportunidades. Yo te lo he dicho aquí en el programa 1000 veces. O sea, para el sistema sanitario dominicano, los seguros te cubren la amputación de la pierna diabética, pero no así la cura de la pierna diabética. Entonces, República Dominicana, mira, tú ves que están peleando en Ucrania ahora mismo. República Dominicana tiene un mayor número de mutilados y de personas que tienen una discapacidad que Ucrania. Aquí el 12% de los dominicanos tiene una discapacidad. La discapacidad por ceguera prematura es enorme en República Dominicana. Enorme la baja visión de prematuridad, porque no se chequean a los neonatos a tiempo. Eso es enorme. El problema de impedimentos visuales, de impedimentos acústicos y obviamente la cantidad de motocicletas que mutilan todos los días nuestra juventud. Y cuando tú le agregas eso, pues que las cifras no te dejan mentir. Si tú tienes 2 millones de personas hipertensas y diabéticas, claro, esas personas van a... Y el seguro te paga la mutilación. Exacto. ¿Qué tú vas a tener? Una persona mutilada. Una persona mutilada. Cuando la diabetes es perfectamente manejable, es perfectamente controlable, si hay educación, claro, y si hay un sistema sanitario que te protege. Pero cuando tú llegas al médico y el médico te dice, y el médico, tú estás ahí con un pie diabético, no, el seguro cubre la mutilación, pero no cubre el tratarlo. ¿Qué hacemos? Y esa es la realidad de nuestra todo el tiempo. Entonces, óyeme, honestamente, no es posible que el único año que aquí no se está hablando de reelecciones y no se está hablando de la candidatura política, que es el segundo año de un gobierno, porque en el primer año de una vez asusan y en el tercero ya tú sabes que el año que viene no se va a hablar de otra cosa, de la reelección de Abinader y el pleito con Leonel. No es otra cosa. Y Diosnilo va a seguir prometiendo que va a salir a la calle. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, y vamos a estar en esa. Entonces, este es el único año, y en este año lo único que vamos a hacer es garantizar que no hayan reformas,
que no se modifiquen las cosas y que todo siga tal y como lo dejamos Y ya el año hace 20 años. y ya el año va al 50%. Ya No, se no, no, fue. no. Ya Hace- vamos de aquí para abajo, Oye, el Código Tributario 1992 es el real, porque después de ahí lo que hemos tenido parchos, ¿verdad? El laboral 1992. O sea, 97 tiene 30 educación. años. 97 educación, 2001 salud. Vamos lejos. Vamos. Ha cambiado mucho el mundo. Las reformas no se han hecho. ¿no? New Horizons Live.